Hola Escuadrón, bienvenidos una vez más al canal. En este video les quiero hablar de Ritopo Flow 4, que ya salió la versión oficial. Ritopo Flow es un add-on de Blender que te permite crear Ritopology de manera bastante rápida. Es bastante fácil de usar, bastante intuitivo. Y en la nueva versión de Ritopo Flow 4, algo que me gusta es que ahora está completamente integrado con Blender. Anteriormente funcionaba como un add-on aparte que tenía su propia interfase, pero esta vez lo puedes usar directamente desde el panel de Edit Mode. Y cabe destacar que si alguno de ustedes tenía alguna versión previa de Ritopo Flow, ahora puedes usar esa versión como un cupón para obtener un descuento en la nueva versión de Ritopo Flow 4. Lo único que tienes que hacer para obtener Ritopo Flow es simplemente darle clic al link que voy a dejar en la descripción y esto te va a llevar directamente a la página de Superhive donde pueden comprar el add-on. Y para instalar el add-on es bastante simple, al igual que cualquier otro add-on de Blender, descargas el zip file y lo puedes arrastrar directamente a Blender o puedes ir a Edit Preferences y le das Install from Disk y instalas el add-on. Bueno, para utilizar el nuevo Ritopo Flow hay varias maneras de hacer eso. Y es bastante sencillo. Lo primero que deben hacer es seleccionar la malla y si presionan Shift A, como si van a añadir un objeto, van a donde dice Mesh y en la parte de abajo vas a tener dos opciones. Una que dice Ritopology Add Cursor y Ritopology From Active. Yo voy a empezar con Ritopology From Active y si le das clic allí ves que te lleva directamente al Edit Mode y en el Outliner se crea un nuevo mesh que te dice Ritopology y entonces para utilizarlo solo tienes que presionar control y ves que te aparece ese punto amarillo donde te está preguntando dónde quieres empezar a hacer tu Ritopology. Entonces solo puedes darle clic mientras mantienes control presionado y vas generando tus nuevas caras. Voy a deshacer eso un momento y esta vez les voy a mostrar cómo funciona con el 3D Cursor. El 3D Cursor está aquí abajo y por eso fue que empecé con el Active primero, porque si seleccionamos nuestra malla, le damos Shift A, vamos en la parte de abajo donde dice Ritopology Add Cursor. Si le das clic allí, técnicamente empieza desde aquí, pero no hay un vértice como tal. Aquí ves que se genera esta malla que dice Ritopology. Pero lo que puedes hacer es, te acercas a tu personaje, una vez más, le das, presionas el control y empiezas a dibujar tus vértices y ves que funciona exactamente igual. De igual manera puedes seleccionar cualquier vértice mientras estás en el modo de Edit Mode y lo puedes manipular libremente. Simplemente tienes que seleccionar el vértice, dejar el clic pulsado y moverlo. Y si lo acercas al próximo vértice, vas a ver cómo se conectan. Y pues es bastante fácil de utilizar. Por defecto, cuando utilizas Ritopo Flow, tienes todas estas herramientas en la parte de arriba que están activas, que son generalmente las herramientas que manualmente vas activando tú cuando vas a hacer el Ritopology, pero con el Ritopo Flow ya están activas por ti, cosa que lo hace bastante conveniente para usar. Pero bueno, ya sabiendo eso, vamos a mostrarles las herramientas del Ritopo Flow. La primera es Polypen y lo que tienes que hacer es dejar presionado control para dibujar las caras que quieres dibujar. Y en la parte de arriba ves que está seleccionado Vertex y Edge. Entonces algo que me gusta de esto es que si yo creo una cara de este lado, ves que si le doy clic dentro de esos dos vértices va a seleccionar el Edge. Y entonces si yo selecciono un Edge y lo muevo hasta el otro Edge, de inmediatamente me va a hacer la conexión.
Si quieres dibujar una cara en otro lado, simplemente, siempre y cuando no tengas ningún vértice seleccionado, presionas control y aquí puedes dibujar otra cara y ves que selecciono ese edge y lo conecto aquí y están conectados. También puedes hacer control R y añadir loop cuts como normalmente haces en Blender utilizando el loop cut, presionando control R. Entonces es bastante sencillo. La otra herramienta que tenemos es el Polystrips, que también tienes que presionar control. Y los cuadrados se van a generar dependiendo del tamaño de tu pincel. Entonces, si presionas F, puedes ver que puedes incrementar o disminuir el tamaño de tu pincel. Vamos a dejarlo chiquitico y si presiono control, lo dejo pulsado y dibujo esta línea, ves que estos cuadrados se dibujan del tamaño del pincel que dibujamos. Por ejemplo, si presiono F y incremento ahora el tamaño, ahora ves que esos cuadrados son del tamaño del pincel y se ven mucho más grandes. De igual manera, puedes mantener presionado control una vez que haces un trazo y si mueves el scroll mouse, la ruedita del medio, puedes ver cómo añades más loop cuts o menos. Entonces, por ejemplo, puedes hacer un trazo aquí y mueves el scroll mouse presionando control y ves cómo aumenta los loops. También algo bastante bueno es que puedes seleccionar los handles de cada una de esas curvas y lo puedes mover como prefieras, cosa que, bueno, está bastante conveniente. Y de igual manera, una vez que seleccionas, que generas una curva, digamos si la tienes deseleccionada, puedes presionando control shift y el clic, puedes volverla a seleccionar para editarla luego con los handles. Después tienes el strokes, que esta de hecho es la que más me gusta porque funciona igual que el Polystrips, pero la verdad que, no sé, no me gusta mucho manejar los vértices o las caras con las curvas. Entonces presionas el control, lo dejas presionado, dibujas el trazo y aquí, como puedes ver, se generan esos vértices. De igual manera, presionando control y moviendo el scroll mouse, puedes añadir más divisiones o no. Y si tienes todos estos vértices seleccionados y luego dibujo otra línea acá abajo, vas a ver cómo se conectan. Y si mantienes el control y mueves el scroll mouse, ahora añades cortes en el medio. Entonces puedes, por ejemplo, seleccionar 1, 2, 3, 4 vértices. Ahí hay 5 vértices seleccionados y si dibujas una línea abajo, vas a ver que se conectan y le puedes añadir más cortes. Y esto está súper bueno. Luego tenemos el Contours, que está bastante bien. Puedes ir a las figuras que son cilíndricas, en este caso el brazo, presionamos control y hacemos un trazo que vaya alrededor del brazo y ves que se genera un loop que tiene 8 divisiones. De igual manera, presionando control y el scroll mouse puedes incrementar eso, disminuirlo y luego puedes hacer otro corte acá y vas a ver cómo se generan esas divisiones. Puedes presionar control R y añadirle otras divisiones acá y ya esto se adapta a la figura manualmente. Luego las últimas dos herramientas son bastante buenas. La de Tweak simplemente para manipular vértices y es seleccionar vértices y lo puedes mover. Funciona un poco como si estuvieras editando vértices en el Proportional Editing. Ves que depende del tamaño de tu brocha, que puedes incrementarla presionando F o no. Ahí ves cuántos vértices se mueven o no.
Y por último tienes el Relax, que esta sí que me gusta un montón. A medida que vas presionando el pincel, vas a ver cómo trata de distribuir la malla de manera equitativa. Algo que tienen que tomar en cuenta cuando usan el Relax Brush es que a veces alejar un vértice de otro quiere decir acercarlo a otro. Entonces depende de las zonas donde estén trabajando, quizás como los dedos o eh, qué sé yo, sí, los dedos del pie o zonas así muy, muy pequeñas. em, Quizás se les pueda presentar algún problema. No debería, pero es solo algo para que lo tengan en cuenta. Y ya por último, algo que me había olvidado de mencionar es que em, puedes, en la parte de acá arriba, le puedes dar a X, por ejemplo, para hacer la simetría en el eje X y ves cómo se produce esa simetría. Y también acá, si quieres, te puedes meter en la parte de aquí donde está el overlays, puedes cambiarle el color como prefieras. Yo la verdad lo dejo como está porque, eh, bueno, es X, ¿no? Pero una última cosa, aquí pueden ver que tengo un objeto que dice plane, lo borré, déjenme eh, crear uno nuevo, plane, lo vamos a subir aquí, rotar en el eje de 90, disminuir el tamaño y lo vamos a empujar un poco hacia adelante. Esto también es, para que el add-on funcione, ustedes necesitan tener una malla abajo. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono este plano, puedo ir al Edit Mode y seleccionar estos vértices y de igual manera vas a ver que simplemente los voy a pegar a la malla y ya digamos, el add-on me está funcionando de igual manera. Puedo eh, empezar a hacer el Retopology de aquí, desde este lado, en caso de que, bueno, simplemente no quieran hacerlo seleccionando la malla y presionando Shift A para ir a Mesh y eso. Esa es otra forma en la que también pueden crear su Retopology. Pero si escondes la malla que está abajo, ten en cuenta que una vez que vas al Edit Mode, puedes manipular los vértices, pero seguramente se vaya a conectar a la superficie más cercana. En este caso tenemos a los ojos aquí y entonces, bueno, como ya les mencioné anteriormente, necesitas de una malla para poder utilizar el add-on. Aquí lo puedes ver. eh, Siempre va a buscar la manera de conectarse a otra superficie. Ahora si escondemos esto, no tiene nada a qué conectarse. Ves que si presiono G no puedo mover ninguno de esos vértices. Pero sí lo puedo hacer si selecciono las herramientas nativas de Blender. Pero no vas a poder usarlo aquí en el Retopo Flow. Ok, entonces, bueno, eso era lo último que quería decirles y espero que tengan un feliz día y que esto les haya servido. Y bueno, eso ha sido todo por ahora. Espero que les haya servido. No olviden de suscribirse al canal y darle like si les gustó. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.